Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jimena Suárez y estamos en el programa Ama la Vida, que es un programa sobre la defensa de la vida humana, especialmente del niño no nacido. Y estamos aquí con el doc Javier Ramírez. Bienvenido, buenos días, doc. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, como verán, para los que han estado siguiendo todo el programa, la historia del programa, estamos en nuevos espacios de grabación. Estamos haciendo ahora, nos pueden ver ustedes en el canal de YouTube. Entonces, y sobre todo pueden seguir pasando la voz de este programa, que es un programa que topa enfoques de ciencia, de filosofía, de psicología, antropología, para saber cómo nosotros podemos defender la vida humana desde la verdad. No se topa temas subjetivos, no es mi opinión personal de Jime, es mi convicción, es una idea que yo tuve un día o el doc se le ocurrió. Decir algo así. Ajá. Nada más, ¿no? Y nos pusimos aquí, nos inventamos este programita, sino que estamos aquí todos, incluyendo a los que nos están viendo, buscando la verdad. Y aquí vence el que alcanza la verdad en todos los temas, porque hay muchos temas en la defensa de la vida de debate. Y por eso hemos creado este programa, porque si queremos defender la vida del niño no nacido, una de las mejores herramientas es la información, y también una de nuestras más grandes desventajas hoy en día es que no estamos realmente tan informados. Entonces llegan personas con ideas diferentes, porque esas sí son ideas, y nosotros, como no estamos capacitados, no sabemos qué decir. Decimos, no, sí, la vida no hay que matar, pero la verdad nos la ponen tan convincente que incluso como que ya comenzamos a dudar, ¿no? Tal vez hay que... tal vez no es un niño, tal vez hay que matar. Pues pasa lo que dicen, ¿no? Que los rumores repetidos se vuelven verdad. Sí. Alguien dice algo y se empieza a difundir, más con las redes sociales ahora. Sí. Pues cualquier cosa todo el mundo la sabe en un día, menos. Entonces sí, es una invitación a analizar. O sea, como dice Jimé, queremos llegar a la verdad de las cosas y mucho más en esta situación del ser humano, ¿verdad? Exacto, y porque... aunque difundamos un rumor, pero así de la forma más convincente y con leyes y con todo lo que sea y lo diga el secretario general de las Naciones Unidas, aunque lo digas una y mil veces, una mentira no se convierte en verdad, aunque esté súper legislado. O sea, eso de esa frase de un rumor repetido muchas veces. Claro. No, la realidad es que la verdad es la verdad, pero si no sabemos investigar y alcanzar esa verdad, pues nos vamos a quedar con una mentira. Entonces, por eso es la importancia de este programa. Y el día de hoy vamos a topar 3 argumentos que nos dicen muchas personas, muchos gobiernos, muchas leyes ya lo han aprobado para decir que el aborto está bien y que es válido. Y esas son las famosas 3 causales. Entonces, cuando ustedes hablen con un abogado, sobre todo, y es increíble porque son abogados que son personas que ayudan a viejitos, apoyan en causas sociales, son muy humanos, pero en el momento que le topas, ese es su punto débil, las leyes se quedan así como que no, las 3 causales, las famosas 3 causales, son las que más nos hacen dudar. Por eso el programa de hoy es cómo nosotros podemos defender la vida humana, sobre todo cómo decir que estas 3 causales no son viables, no son reales, aunque las leyes humanas lo han legislado. No son justas. No son justas. Así es. Digo, hablando de la madre y hablando del hijo, porque la agresión en un aborto pues, es completamente al hijo. Entonces, nosotros queremos que sean situaciones justas y verdaderas. Aquí no entra la religión, aunque también interviene, pero no entra. Entra la persona como todos que somos seres humanos. Por eso vamos a comentar ahorita una buena noticia que hay ahorita que termines de la introducción. Sí. Entonces, bueno, antes de pasar al tema del programa de las 3 causales, siempre topamos un tema de una noticia importante en la defensa de la vida. Todo el tiempo hay una noticia muy relevante acerca de la defensa de la vida humana. Aunque no lo crean, esto es un programa que tiene muchísima tela que cortar, incluso en la parte de actualidad, no solo en la parte de investiguemos la ciencia, sino en actualidad. El 10 de octubre
se pasó un proyecto de ley aquí en México donde, está apoyado por el PRI, el PAN, el Partido Verde y el PES, para que los médicos tengan la posibilidad de hacer objeción de libertad de conciencia, se llama objeción de conciencia. Y eso, ¿qué quiere decir, Doc? Mira, es una muy, muy buena noticia. O sea, lo que estamos viviendo es malo de autorizar el aborto, en la Ciudad de México. Pero ahora, con esta ley que está difundiendo el Universal, hace que los partidos políticos se den cuenta que los médicos tenemos una conciencia y no vamos a actuar en contra. Yo no puedo decirle como residente a un interno, mata a ese paciente. Él tiene su conciencia y puede actuar conforme a conciencia. Entonces, precisamente es lo que se está discutiendo, que ya se aprobó, y que es que un médico que no quiera hacer un aborto porque él considere que es una situación mala, no lo haga. Antes tenían la obligación porque era una situación de ley. Entonces, ahora si un médico, una enfermera no quiere participar, está en toda su libertad de decir, yo no estoy de acuerdo con esto y no participo. Ok, ¿Sí? Entonces eso, yo tengo entendido que ya hay países donde los médicos incluso salen en marchas, hacen protestas y piden eso, ¿no? Así es. O sea, los mismos médicos han salido, yo vi en Chile que con sus batas es lo que te iba a comentar. Y salen a protestar. Fueron más de 500 médicos en Chile que están aprobando el aborto y ellos se quitaron su bata, la pusieron ahí en el parque principal y dijeron, si autorizan el aborto, nosotros dejamos la medicina. Y digo, con ese valor de médicos que se necesita a veces, hicieron esto. Pero ahora en México se está diciendo, si un médico no quiere, porque sus convicciones morales, no solo religiosas, le dicen que está mal, que es matar, que es la realidad, puede no intervenir. Entonces digo, es un avance. El avance mayor sería que se despenalizara el aborto, que se diera en cuenta que estamos hablando de vidas. No importa la edad gestacional, o sea, la edad que tenga en el vientre materno, se considera vida desde la gestación. La gestación es cuando se une el óvulo y el espermatozoide, se unen, hay una transmisión genética y es un ser humano. En ese momento, que es una célula que se unió de dos células diferentes, en ese momento es un ser humano, considerado científicamente, y es la verdad, porque si esa célula la analizamos, tiene todas las características que va a tener la persona. El lunar que tienes acá, si te pareces más a tu papá, si te pareces más a tu mamá, incluso el temperamento, situaciones emocionales, todo eso se hereda desde el momento de la concepción. Entonces, por eso el aborto, viéndolo en un plano moral, no es permitido porque es un asesinato. No estás interrumpiendo, estás cortando una vida nueva. Exacto. Entonces, es un gusto que por lo menos haya este avance en que los médicos puedan no participar. Yo espero que ninguno participe, a ver qué hacen. Entonces no hay abortos. Sería una cosa muy buena. Claro, todo es un lobbying, es un cabildeo que se tienen que hacer en muchos frentes. En la parte desde los médicos que digan que no, hasta obviamente las mamás que no quieran hacer eso a sus hijos, los papás de las chicas, los novios, la misma sociedad civil. O sea, es una lucha de todos, ¿no? Y la parte médica y los enfermeras y todo el personal de salud es muy importante, y yo creo que es con esta visión que los diputados pusieron esta moción de ley. Pero tengo entendido que se pasa este dictamen al Senado para el análisis. Entonces vamos a estar siguiendo la noticia para ver si ya se hace efectiva. Yo creo que ya es efectiva en este momento. Parece que ya es efectiva. Pero mira, está igual, sigue ahí en un análisis en el Senado. Y hay algo importante de esta noticia, y es que también están abriendo otra opción. O sea, como es algo que tenemos que pensar que ya está muy metido en la sociedad mexicana, que ahorita estamos hablando del caso de México, no es algo tan fácil de poner una moción en los diputados y que ya aprueben. Entonces sí pusieron que solo en el caso que no corra riesgo la vida de la mamá,
pueden ellos hacer objeción de conciencia. Pero si ellos está en riesgo la vida de la mamá y hacen objeción de conciencia, entonces ahí se va a incurrir en el causal de responsabilidad profesional. Es decir, que él profesionalmente se tiene que hacer responsable si algo le pasa a la mamá. Lo cual es, también está mal. O sea, no tiene nada que ver que, o sea, el médico no porque no le haga un aborto a la chica, le va a salvar la vida a la chica. Puede que le haga el aborto, igual la chica puede llegar a fallecer. Incluso por el mismo aborto puede llegar a fallecer. Sí, entonces, este es un juego que es medio complicado, porque en el caso de que él dice, no le hago el aborto, vamos a salvar la vida de los dos, y hay alguna complicación y llega a fallecer la mamá, en este momento, en este caso, en México, él dice, por objeción de conciencia, dice que no, y fallece la mamá, él va a tener que asumir la responsabilidad de la vida de esa mujer, lo cual no es justo, como usted decía, ¿no? La parte de la justicia, no hay justicia porque son muchos factores, no depende, no es como que el antídoto que aborte para que se le salve la vida de la mamá. No, en realidad hasta puede empeorar el cuadro. Mira, hay algunos medicamentos, incluso situaciones manuales de provocarse el aborto. Entonces, lo que le pasa a la madre es que empieza a sangrar. Pero hay medicamentos, hay métodos diagnósticos, un ultrasonido nos puede decir si el niño está vivo o ya no. Si ya no está vivo, pues lo que hay que hacer es efectivamente un legrado y sacar todos los restos de placenta y del feto. Pero en un caso, estamos hablando de un caso que una mujer quiera realizarse el aborto porque no quería al niño, porque no era el momento, porque se descuidó, incluso por violación, por lo que quieran, estamos hablando de una vida humana. Miren, aquí tengo un feto de 10 semanas, donde hace 2 semanas aproximadamente ya está latiendo su corazón. Este feto tiene todas las huellas digitales que tenemos, todos los folículos pilosos, o sea, toda su genética está, nada más le falta crecer. Este es un embarazo de 10 semanas. Imagínate, en el Distrito Federal están permitiendo a las 12 semanas. O sea, mucho más grande, mucho más desarrollado. Yo creo que una cosa muy buena es que la gente, las mujeres, se informen de lo que tienen, porque siempre han hablado lo que decíamos al principio del programa. Hay comentarios que no son ciertos y que se hacen del Vox Populi, ¿no? Y siempre se ha dicho que es un conjunto de células, una bola de células. Aunque fuera una bola de células, está programada genéticamente para ser una persona como la que está acá. Lo único que le falta es crecer. Lo único que le falta es crecer. Hay situaciones en que también se comenta que la madre viene sangrando. Pues sí, generalmente cuando es una amenaza de aborto, antes de las 20 semanas, la mujer va a sangrar. Pero hay medicamentos que frenan el sangrado y hay medicamentos que quitan la contracción uterina. O sea, hay métodos de salvar al bebé. Y hay métodos diagnósticos. Antes, imagínate, no se contaba con ultrasonido, no se sabía si estaba vivo o muerto. Y casi siempre que hay un sangrado por situaciones provocadas o no, siempre hay la posibilidad de que el niño esté vivo. Casi siempre está vivo aunque haya sangrado. ¿Por qué? Porque la placenta está pegada a la matriz, que es la que alimenta al niño, y es muy difícil que se desprenda toda. Entonces, con una parte que esté mandándole sangre al niño sigue vivo. Y la placenta generalmente lo que hace después es volverse a pegar y la sangre que está ahí, el coágulo, se absorbe y sigue el embarazo. Hay muchas mujeres que a lo mejor se cayeron de la escalera o cualquier cosa que les provoque el sangrado, no quiere decir que es una causa de que tengan que abortar necesariamente. Siempre hay la posibilidad de checar que este niño esté vivo, que se esté moviendo y el embarazo sigue. Es increíble cómo un niño de esta edad se recupera. La sangre que le llega a su oxígeno se recupera rápido. Si a nosotros, a nuestra edad, nos pasara que nos quedáramos medio sin sangre, probablemente tendríamos un daño cerebral y moriríamos. Pero estos niños son una maravilla porque su poder de regeneración es muy grande. Las células que se hayan dañado se vuelven a regenerar en esta época del embarazo. Entonces, nuestra misión como médicos es salvar la vida, respetar la vida, primero del niño y luego de la paciente.
¿Por qué primero del niño? Decían, pero ¿por qué si la mamá es más importante? Nosotros todos somos tan importantes como únicos, todos, incluso de esta edad. Nada más que se platica, médicamente, en ética médica, que la mujer ya vivió un tiempo y el niño no. Entonces, tal vez sea más importante el niño, lo que estamos diciendo, que la madre, por situación de justicia. Y también es más vulnerable, ¿no? Es más vulnerable. Obviamente que la mamá, porque en todo es un adulto. A la mamá le quieren hacer un aborto que ella no quiere y sale corriendo o se defiende. Sí. Toma algo y se defiende. Un niño tiene la situación de que no puede defenderse. Exacto. Y se considera el aborto por leyes como de parte de la madre una cosa con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, es un asesinato. Premeditación, alevosía y ventaja. La premeditación es que dice, bueno, yo no quiero al niño, no puedo, no lo quiero, voy a abortar. O sea, lo está premeditando, lo está planeando. La alevosía significa traición. Es una traición de la madre hacia el hijo, porque el hijo depende de la madre. El hijo, su único contacto es la madre, su único alimento es la madre. Depende completamente de la madre, entonces es una traición. Un aborto de parte de la madre al niño. Y pues la ventaja que podemos hablar, si a un niño de ese tamaño le llega una tijera y lo corta, pues ¿qué puede hacer? Entonces, son las tres situaciones que se llevaban antes de la legalización del aborto. Sí. Y moralmente y éticamente, pues es cierto. O sea, un aborto de parte de la madre es premeditación, alevosía y ventaja. Moral y éticamente también. Claro. Cuando hablamos de ese aspecto, que muchas veces también la parte moral es como que, ya ahorita la moral y la ética también está súper tergiversada, ¿no? Y fíjate que mucha gente, bueno, que no es religiosa, como que relaciona la religión y la moral. Pero estamos hablando de moral, que es el estudio de las costumbres, el estudio de nuestro quehacer como seres humanos, el estudio de lo que hacemos como sociedad. O sea, eso es la moral. Exacto. Ahora, claro, los que somos católicos, pues definitivamente es un asesinato, porque estamos hablando de un plan divino, un plan de Dios, en que cada ser tiene un propósito. Tiene un propósito dado desde el comienzo de la creación. Desde el comienzo de la creación estamos ya, digamos, por decir algo, como programados para estar en este mundo. Entonces la mamá o el médico que corta esta vida está cortando un plan de Dios que tiene unas consecuencias espirituales muy grandes. Para todos. Pero ese es otro tema, sí. Ese es otro tema. Que otro también algún día vamos a ver si nos conseguimos un sacerdote, un rabino. Sí, porque... Mira, alguno de alguna otra religión para ver qué nos dicen en el plano espiritual. Ahora, ¿no? Aquí en México pues seguimos siendo definitivamente más católicos. Entonces hay una encíclica que saca el Papa Juan Pablo II, donde dice que la vida humana depende de tres cosas. Somos tres momentos a la vez. Hacemos una vida biológica, que es una vida física que tiene fin. Pero también tenemos una vida espiritual, y esto no importa religión. Tenemos una vida espiritual, tenemos un alma, tenemos sentimientos, tenemos afectos, tenemos cosas que nos están hablando de que hay alma. Pero también hay una vida divina en cada uno de nosotros, que es una cosa que también algún sacerdote, porque nosotros, por ser redimidos, porque Dios se hizo hombre, hablando en la situación para los católicos, somos parte de esta divinidad. Entonces es un aborto, el quitar una vida es una situación muy grave, muy grave. Y digo, nosotros estamos peleando porque los más vulnerables pues son estos niños que no pueden defenderse, que no tienen cómo. Entonces, es una situación de justicia al respetar la vida. Exacto. Así es. Sí, es un tema, la verdad, que topa muchos ámbitos. ¿Y por qué nosotros queremos topar cada uno de estos aspectos? Porque las personas que defienden el aborto, ellos topan todos estos aspectos, a cada uno de estos argumentos ellos le han dado la vuelta. Entonces, si nosotros no vamos a la raíz de no solo la parte médica, sino de la parte moral, de la parte ética, de la religiosa, entonces, porque ellos para todo tienen un argumento, incluso en contra de la religión, aunque no se hable de religión.
en la parte moral y ética también. Entonces, por eso sí es importante topar cada uno de estos temas y de eso se va a tratar el programa de hoy. Que es la parte de las 3 causales. Claro. Fíjate que una de las causales que más polvo ha hecho es la situación de violación. Ajá, vamos a comenzar. Primera causal. Primera causa. Vamos a ver que una mujer fue violada, fue en contra de su voluntad y quedó embarazada. Sí, exacto. Genéticamente este niño no sabe ni sabrá cómo fue que fue concebido, pero ahí está. Entonces, ha habido muchos estudios, tú sabes, de mujeres que se les ha propuesto abortar. Algunas han aceptado y otras no. De las que no han aceptado, los niños que han nacido de ellas, producto de una violación, con el tiempo se les pregunta si quieren a su hijo y dicen que su hijo es su vida, que su hijo es lo más valioso que tienen en este mundo. Ojalá y este tipo de comentarios de mujeres que han preservado a su hijo a pesar de una violación se difunda para que no confundan a otras mujeres. Estamos hablando de una vida nueva. O sea, tú como mujer es tu hijo y también es del padre, son parte, pero no es ni tuyo ni del padre. Es una vida independiente. Exacto. Entonces, incluso en violación hay que tratar de respetar la vida porque es única, irrepetible y es una vida aparte. Y es una vida genética aparte. Completamente aparte. Claro, entonces, un argumento es, primero, ante la causal de la violación es única, es irrepetible, pero además es una vida aparte, no es tu cuerpo, porque van a escuchar el argumento de mi cuerpo, mi decisión, que lo dicen las mujeres. Bueno, no lo digo yo, pero las otras mujeres a las que no me uno. Entonces, pero vamos a hacer un ejemplo, que ya hemos hablado de este ejemplo en otras ocasiones. A un enfermo terminal que dependa completamente de la enfermera para vivir, porque ella le da de comer, le atiende, está conectado con oxígeno, y con... si ella no ve lo del tanque, o sea, todo depende de la enfermera. ¿Quiere decir que es parte del cuerpo de la enfermera este enfermo terminal? Obviamente que no, no es parte, pero entonces es lo mismo. Ese niño depende completamente, mucho más, obviamente, que el caso de la enfermera, mucho más de la mamá, porque está ahí, ¿no? Está ahí en su útero, ahí albergado, está creciendo y está alimentándose de lo que la mamá le pasa, pero eso no quiere decir que es parte del cuerpo de la mamá, está ahí, sucede por 9 meses, pero también podría ser, o sea, ya sabemos, han hecho tantas cosas, tantos experimentos que a un óvulo fecundado le sacan y le ponen en otra mamá, o le fecundan afuera y le ponen en otra mamá. O sea, la verdad es que es el alquiler de úteros. Ajá, pero existe también el alquiler de úteros. O sea, la verdad es tu hijo y estás tú poniendo lo tuyo, pero la verdad es que en otro útero también podría ese bebé hacer lo mismo. Lo que necesita es el hornito. Entonces, la verdad es que no es como sanguíneo, que mi cuerpo, mi decisión. O sea, nadie te quitaría un brazo, una pierna, no es lo mismo. O sea, eso sí es parte de tu cuerpo, o sea, tu brazo, tus dedos, lo que sea, pero ese niño, la verdad, no, tiene una información genética completamente diferente, es otro ser humano. Entonces, estas cosas que decimos suenan como así un poco extrañas y también cuando ya las ves así dices, o sea, sí, es lógico, pero ese es uno de los principales argumentos para decir que, bueno, la parte de la libertad de la mujer, ¿no? De que la mujer tiene el derecho a decidir. Es mi cuerpo, mi decisión. Entonces ya estamos viendo que ni tanto derecho a decidir, porque en el momento que tú reconozcas que es un ser humano, que es aparte de ti, también tú estás reconociendo que si tú abortas, estás matando a otro ser humano. Y no cualquier otro ser humano, sino tu propio hijo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del embarazo por violación, que esa es una de la primera causal que vamos a hablar, se legisla, en Chile se legisló que ya una mujer que ha tenido un embarazo por violación, sin importar otros antecedentes, en el caso de Chile por lo menos sabemos que puede llegar y hacerse un aborto. Así es. Ajá. Fíjate, Jimmy, que yo quería hacer un comentario de lo que estabas diciendo. Cuando una persona, un adulto mayor, una persona de 90 años, a lo mejor está descerebrado, ya no va a reaccionar,
pero está conectado a oxígeno, está conectado a su corazón late artificialmente. En este caso, éticamente sería mejor, si nomás en un hospital hay una cama, desconectar a este señor y salvar una vida de este tamaño. O sea, éticamente y moralmente, y justamente esa persona ya vivió. Aquí entra otro tema, nada más para mencionar lo que es la tanatología, que es una parte de la ciencia médica que se dedica al bien morir. Y hay personas que ya están muertas y que en los hospitales, sobre todo particulares, son miles de euros y de dólares y de pesos, de lo que quieras, en tratarlos de mantenerlos vegetativamente despiertos, pero que éticamente corresponde a que ya tuvieran una muerte natural, que los dejen en paz. Tal vez ese dinero que se usa en las terapias intensivas de primer mundo podría servir para salvar vidas, se salvarían miles de vidas, hablando del aborto. Exacto, entonces sí, no es como que, no es un capricho, ¿no? Siempre hay que analizar cada caso de cada historia y en la parte, ¿no?, del bien morir también, ¿no? Lo de las terapias paliativas, o sea, no es como que haya fuerza, la vida, todo, y que hay que ser fanático, ¿no? O sea, hay que analizar cada caso, todo tiene un actuar caso, ¿no? yo pienso dos cosas, ¿no? Con moral. Sí. Y con justicia, o sea, ver esas dos situaciones. Y mucha gente tal vez se asuste de que diga hay que desconectar a este anciano. Pero en realidad, moralmente y en la tanatología se ve que ya está muerto. O sea, él no puede ser artificialmente. Sí. Acuérdense que una de las misiones del médico es ayudar a bien morir y a bien nacer. Y en la situación de bien nacer, un médico, nosotros al ver una embarazada estamos viendo dos vidas en una. Estamos cuidando dos vidas. Entonces, pero la preferencia es siempre el pequeño. Wow. Por justicia y por moral. Ya son situaciones filosóficas, lo que acaba de decir usted. Sí, o sea, tal vez. Ahorita en el mundo se escucha todo lo contrario. Siempre es lo principal en lo que debemos pensar, en quien debemos pensar es en la mujer. O sea, claro, lo último, o sea, ni siquiera se le considera niño. O sea, que dijéramos ya, bueno, el niño, ni siquiera el producto, el cúmulo de células, y eso cuando se le ubica y se le menciona en nuestras mentes, porque en realidad solo se habla del cuerpo de la mujer. O sea, en realidad lo que usted nos está planteando, Doc, ahorita es como que estamos muy lejos de la realidad, la verdad. Sí. Y fíjate que en Europa, vamos a hablar de una segunda causal, que es cuando el niño, pues detectan que tiene síndrome de Down. Ajá. No sé si sepan que en Europa ya no hay niños Down. Sí, en algunos países. Porque los abortan y ya no hay niños Down. Sí. Me gustaría tal vez en un programa invitar a algunos padres de familia que tengan niños Down. Ajá. Y tal vez el niño Down es el que mayor quieren, el que mayor satisfacciones, son los niños más, digamos, más tiernos, son los niños que se quedan siempre como niños y es una inocencia y es un amor que tienen muy poco comparable con cualquier otra persona. Ojalá y algún día se hiciera un programa de estos padres, yo conozco algunos, y puedan decir, ellos tal vez, si se les pudieran tener una opción y dijeran, usted va a tener otro niño Down, pues yo lo tengo. O sea, dirían, yo lo tengo. Y tal vez esto en Europa causaría escándalo, tal vez cosas que estoy diciendo causarían escándalo. Sí. Pero qué bueno que en México pues todavía se permite avisar a la madre, no viene así. La mayoría de las madres que saben que su niño tiene algún problema, dicen, yo quiero esperarme hasta el final. Pero el niño viene sin cerebro. No, yo quiero verlo. Yo quiero oírlo respirar. O sea, ha sido una cosa que las madres mexicanas tal vez o las madres latinas lo hacen. Y muchas cosas las madres europeas dicen, estas están locas. ¿Cómo quieren a un niño que va a morir? O a un niño que tiene un síndrome que lo vamos a tener que cuidar toda la vida. Pero así pasa. Somos diferentes formas de pensar. Pero Exacto. Sí yo quisiera recalcar en la situación siempre... en la situación lo que es la justicia y la moral. Y la moral. Y yo por creo supuesto, que a través de ese filtro, ¿no? Por supuesto, el respeto de la conciencia de cada madre. O sea, son muchas cosas. La situación de la ética del médico. O sea, son muchas situaciones, pero sí hay que tener en cuenta que estamos hablando de vidas humanas. Incluso las vidas animales, por supuesto que hay que cuidarlas. Y ahora se le ha dado más auge a cuidar a ballenas, a tortugas, que está muy bien, son parte de nuestro planeta, de nuestra
de nuestro modus vivendi en este planeta, pero lo principal pues somos la raza humana. Que si ven estadísticas a nivel mundial, estaba así la pirámide, no sé, hace la mitad del siglo pasado estaba así, esto quiere decir los ancianos hasta arriba y muchos nacimientos abajo. Empezó por esto de la ONU, de la situación de reducir la población, que la explosión demográfica y que asustarse, y ahora la columna va así, sobre todo en Europa. O sea, en Europa tiende a desaparecer si siguen con esta situación de no respetar la vida. Exacto, entonces es un tema que la verdad tiene muchísimas consecuencias, o sea, no solo es muy fácil las campañas de género, ¿no? Pero tiene como muchísimas consecuencias también en la parte demográfica, en la parte de las conciencias de las mamás, que también ya vamos a hablar. Entonces, bueno, para cerrar esta causal de la que hablábamos del embarazo por violación, quería solo igual como aclarar algo que nos estaba diciendo el doc, que era sobre las experiencias de mamás que han tenido sus bebés después de haber tenido una violación. Entonces, cuando en el escenario que nos plantean es tuvo una violación, va a ser muy traumático tener un bebé que le recuerde toda su vida esta violación. Ese es el argumento de los grupos que defienden esta causal. Pero por otro lado, la realidad nos dice otra cosa. De las mujeres, de un estudio que se ha hecho, de las mujeres que han sufrido una violación, menos del 1%, no llega al 1% las que se han quedado embarazadas después de una violación. Eso quiere decir que, bueno, de por sí que el embarazo es algo que no es algo que se da así como muy fácil, sino que debe haber ciertas como circunstancias que ayuden, ¿no?, a que se quede embarazada. Entonces, en el caso de una violación, se ha visto, se ha observado por la estadística que no es muy fácil que una mujer se quede embarazada por la misma situación, ¿no?, de violencia. O sea, el mismo cuerpo de la mujer está en una tensión que no es fácil que haya un embarazo. Entonces, primero que estamos legislando sobre algo que es probablemente muy difícil que suceda, menos del 1%. Menos, o sea, es poquitísimo. O sea, esta causal del embarazo por violación es de poquísimos casos. Lo que nos hace pensar que primero deberían pensar en que se compruebe muy bien que hubo la famosa violación, porque tal vez ni siquiera sucedió. Claro. Entonces, primero, la ley debería estar bien ajustada. Pero segundo, este mismo estudio nos demuestra que del grupo de mujeres que se quedaron embarazadas, que ya repetimos, es un grupo muy pequeño, algunas decidieron abortar y otras decidieron tener a su bebé. De las que decidieron tener a su bebé, adivinen cuántas se arrepintieron. A ver. Ninguna se arrepintió de haber tenido a su bebé, que fue fruto de una violación. Ni una. Es decir, ¿qué quiere decir que no te arrepientes? Que estás contento con tu decisión, que eres una persona feliz con lo que hiciste, ¿no? O sea, su hijo, muy probablemente ese hijo les ha hecho muy felices. O si no dirían, me arrepiento, me hubiera gustado abortar, no quisiera haberle conocido porque me recuerda todo el tiempo. Ninguna. Entonces, ese argumento de que les va a recordar, va a ser algo traumático, mentira, porque ni una dijo que fue algo traumático. ¿Y sabes qué pasa? Un comentario. Todas las mujeres tienen una vocación a la maternidad. Muchas no lo aceptan, muchas no quieren, pero es una cosa psicológica que es una parte esencial de la mujer. O sea, todas están diseñadas, su cuerpo está diseñado para la maternidad. Entonces, sí, en un momento puede ser una situación muy mala, agravante, etcétera, pero en su subconsciente, acuérdate que tenemos nosotros también subconsciente, está la situación de que es un gusto tener un hijo. Incluso fíjate qué pasa con los padres o sea, con los abuelos de este niño, que también es un gusto interno, que ya son abuelos. O sea, no lo dicen, tal vez después lo festejan, pero cuando una mujer ha sido violada o va a tener un hijo no deseado, tal vez al principio sea un escándalo, pero ya como dicen, cuando se calman las aguas y se analiza la situación,
pues yo creo que es más fácil tomar decisiones. Otro comentario que quería yo hacer, acuérdense, las mujeres no siempre son fértiles. No en cualquier momento que haya una vida sexual va a haber embarazo. O sea, hay periodos en la mujer que son infértiles. Es más, casi siempre la mujer es en el ciclo menstrual, entre menstruación y menstruación, es más tiempo infértil que fértil. Hay diferentes métodos en que las mujeres necesitan informar. Incluso hay métodos naturales que te indican que estás ovulando, que eres fértil. Y les sirve mucho a las mujeres que al contrario, quieren embarazarse y no han podido. Entonces, estos métodos te sirven para que tú te puedas embarazar o para que aplaces que no te quieras embarazar. Pero es cosa de que nos informemos, sí, de que haya mujeres más cultas que lean. Ahora con el internet, el método Billings, y cualquier duda, pues podríamos hacer un programa de esto, y que reconozcan que a veces son fértiles y a veces infértiles. Por eso es la situación de que en muchas violaciones pues no hubo embarazo. En la gran mayoría. En la gran mayoría. Es chistoso que diga eso porque, a ver, o sea, es como un poco lógico. Obvio, no siempre eres fértil. Pero la verdad es que recién, o sea, hace como 8 días, me vi con una amiga casada, no voy a decir su nombre, pero me dijo, yo sí era bien ignorante porque yo pensaba que si tenías relaciones te quedabas embarazada. Y yo así, ¿cómo? ¿Cómo? Pero sí, es verdad lo que dice el doc. O sea, esta aclaración es súper válida. O sea, la verdad es que, o sea, hay mucha desinformación sobre la parte de la fertilidad, de muchos de estos aspectos. Y por eso se pasan estas leyes, por nuestra ignorancia. Claro. Y fíjate una cosa, la desinformación de la mujer. Hace a mitad del siglo pasado, no se conocían los hormonales anticonceptivos, pero tampoco se conocía el cáncer en la mujer, el cáncer de mama, el cáncer de cuello. Esto ha sido producto de tantos hormonales anticonceptivos, hormonales, implantes que la mujer ha tenido. Entonces también tienen que estar informadas de lo que hace bien y de lo que hace mal. Bueno, digo, en el cuerpo de la mujer es otro tema, pero sí yo me refiero a la información. Exacto, entonces solo como para tomar en cuenta que sí hay mucha desinformación. Y regresando a lo de la causal del embarazo por violación, del mismo estudio, ya para concluir, de las que sí se realizaron un aborto, un porcentaje sí se arrepintió. Lo declaró, estaban arrepentidas de haber abortado, incluso sabiendo que, o sea, era fruto de una violación, estaban arrepentidas. Un grupo sí. Y otro grupo dijo que no estaba arrepentida, que estaba contenta con lo que hizo, y otro grupo no quiso hacer ningún comentario al respecto, o sea, ni sí ni no. Entonces, a ver, de las que sí tuvieron, ninguna se arrepintió, y de las que sí lo hicieron, muchas sí se arrepintieron. Entonces, la verdad es que cuando dicen, estamos pensando en la mujer y en sus derechos y pobrecita y todo, en realidad, pobrecita cuando aborte, porque la misma estadística dice que sí se arrepintieron. Ahí sí, pobrecitas. Entonces, eso para cerrar este argumento del embarazo por violación, cuando alguien les diga, no, o sea, a mí también recién me acabaron de decir, abogados me dijeron, oye, sí, la vida humana, no, hay que respetar. Pero y en el caso de violación, entonces vamos a plantear un escenario en el que el delito no es quedarse embarazada y ser un bebé, ¿ok? O sea, por si acaso, porque es como que el delito es haberte quedado embarazada. No, a ver, el delito es que hubo una violación, es decir, se le forzó a una mujer a tener relaciones y no quería. Ese es el delito. O sea, aterricemos en este es el delito penado por la ley. Entonces, ¿a quién se le va a castigar en este delito? ¿A la mujer o a la persona que hizo la violación, al violador? Obviamente, se tiene que buscar a la persona y que caiga el peso de la ley sobre esta persona. Tiene que ir preso, la ley lo dice, cuántos años. ¿Y por qué se legisla una ley donde se busca que se aborte?
en lugar de decir, a ver, hagamos leyes más duras o también hagamos que sea más efectivo la investigación o que se hagan programas para proteger más a las mujeres que estamos siendo tan vulnerables y que podemos ser víctimas de esto, o programas de concientización. En vez de hacer eso, una ley lateral, o sea, a la par de lo que se legisla de castigar al violador, es el aborto. Para ser supuestamente... Ahí castigan al niño. Entonces, entonces le castigan al niño fruto de la violación, que no tiene la culpa absolutamente de nada, como decía el doc. O sea, ¿quién tiene conciencia de que bajo qué circunstancia fue concebido que alce la mano? Nadie. O sea, tú eres una persona, bueno, sabes quiénes son tus papás y todo, o sea, lo crees, te ves parecido a ellos, si quieres te haces un análisis de ADN y todo, pero la verdad es que no es de tu incumbencia cómo fuiste concebido, no, tu vida es, o sea, tú eres un ser independiente, regresamos a eso. Entonces, ¿por qué castigar a ese niño? Entonces, ese es el segundo argumento, si alguien que nos está escuchando quiere defender la vida humana cuando alguien diga de esta causal, que es una de las causales por la que más abren en las leyes el aborto. Así se comenzó aquí en México, donde ya está legal hasta las 12 semanas bajo cualquier circunstancia. Porque la estrategia es que se comienza con algo pequeñito, es decir, con algo donde el menos del 1% de mujeres podrían apelar a eso. Y después se comienza a abrir un poco más, y después se abre hasta que cualquier mujer, hasta los 9 meses de embarazo, puede hacerse un aborto. Y no lo digo por exagerada, sino que en el país vecino, en Estados Unidos, las mujeres pueden realizarse un aborto hasta los 9 meses. Entonces, embarazo a término. Ajá, sí, ya un embarazo a término, que faltan días para dar a luz. Entonces, no estoy exagerando, sino que comienzan con estas causales. Vamos a la segunda causal, que es el peligro para la vida de la mujer. Entonces, si tu vida está corriendo peligro, comprobado, y estás embarazada, no sé, tienes alguna enfermedad que lo que está haciendo el embarazo es que te está poniendo en riesgo tu vida, tú puedes ir a un hospital y hacerte un aborto con esta causal. Mira, Jimmy, aquí son cosas de criterios médicos y de casos en especial, casos concretos. Una cosa frecuente de provocar un aborto es cuando la mujer viene sangrando. Okay. Entonces dicen, no, pues ya perdió mucha sangre. Pues se le puede poner sangre. O el niño ya murió, se hace un ultrasonido, se puede ver. O sea, no es determinante decir, no, pues es que viene sangrando y pues aborto. O sea, lo que yo comentaba hace rato. Cada paciente es un caso especial y único, no puedes tú generalizar, ¿no? Pues a todas ya abortan. O sea, hay que ver si realmente está en peligro la madre, si realmente está en peligro el niño, qué se puede hacer y no de entrada decir vamos a hacer esto. O sea, cada caso es muy, muy especial. Exacto, entonces primero es el analizar cada caso, ¿no? Que es, obviamente esta ley no lo ve así, sino que peligro de la vida de la mujer, ya, te puedes hacer un aborto. Y en el artículo de esta noticia del 10 de octubre de aquí de México, decía eso, que un médico, incluso con esto de la objeción de conciencia, si la mujer embarazada llega con mucho sangrado, ahí sí ya no puede hacer la objeción de conciencia, ahí sí tiene que a fuerza realizar el aborto. Pero lo que nos dice el doc, Mira, realmente tiene que, o sea, tal vez solo hay que ponerle sangre, tratar la razón por la que está teniendo el sangrado y ya. Sí. Según lo que le entiendo. Sí. Si una paciente llega ya con mucho sangrado, lo más seguro es que ya se desprendió toda la placenta y efectivamente hay que sacar al niño. Pero para no que es no abortar, sino no, que eso ya no es abortar, eso ya es es limpiar el útero porque el niño ya está muerto. Entonces, incluso dar medicamentos para que el útero se apriete y saque al niño. Y en caso de salvar la vida hay que dar medicamentos para que el útero se afloje y retenga al niño. Pero todo depende de cada caso en especial. Si está el niño vivo, si no. Hay muchas formas de parar el sangrado. Hay formas que sí es una cosa grave o que se tiene que actuar a veces hasta con histerectomía. ¿Por qué? Porque muchas veces una paciente que viene sangrando fue manipulada y le perforaron la matriz. Entonces, incluso no solo hay que quitar al niño, sino la matriz. Y pierden la matriz por una situación de, digamos, de un aborto clandestino. Y eso ha pasado. Y ahí ponen mucho en riesgo la vida de la madre,
Del niño ya no, porque está muerto. Pero todo pasa, sobre todo en situaciones de querer hacer abortos caseros, por decir algo así. O sea que en esta causal entraría también, muy probablemente van a llegar mujeres con los médicos que han tenido abortos fallidos en clínicas clandestinas y que están ya en peligro su vida. En esta causal depende mucho de dos situaciones. El estado de la paciente y el criterio médico. O sea, el médico es el que va a decidir, no una ley que le diga. O sea, hay muchos niños que se pueden salvar, muchas pacientes que se pueden salvar y muchos niños que no se pueden salvar, ni pacientes que se pueden salvar. A veces traen a la mujer sangrando de un pueblo que queda 3-4 horas y prácticamente llega a muerte. Entonces es diferente a una mujer que acaba de iniciar el sangrado y que el niño está vivo y que se puede salvar. O sea, esta ley no debería de existir porque no podemos etiquetarnos, no somos máquinas que digamos, pues es que es este tornillo y esta situación y hay que cambiar esta pieza. O sea, somos seres humanos y que son situaciones cada una muy diferente. Y también yo lo veo si me pongo desde del lado de las personas que están legislando esto, dicen peligro para la vida de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que ese bebé que está ahí es un peligro para la vida. O sea, de por sí ya lo ven así. Entonces es como, tu vida está en peligro porque estás embarazada, porque, no sé, hubo una complicación en el embarazo. Entonces lo primero que hay que hacer es salvar tu vida, no hay que abortar al bebé. Entonces es una mentalidad en la que el bebé es un peligro para ti. El bebé está mal, es el que te está haciendo estar embarazada, que también es casi sinónimo de una enfermedad, yo creo, ven así. Hay que checar desde arriba para no, como decíamos al principio del programa, para que no sean rumores. Sí. O sea, un embarazo es una cosa completamente natural en una mujer. Exacto. En ningún caso es una enfermedad. Exacto. En ningún caso. Sí. Entonces hay que ver como que es una situación natural y que hay que cuidar. Esa es la mentalidad que debería de haber. Pero con ese tipo de leyes tan tajantes te obligan a provocar abortos injustos e inmorales, lo que estamos hablando. Entonces no podemos etiquetar en la situación de salud. Sí, y hay casos muy extremos, por ejemplo, de enfermedades, o sea, de una mujer, me acuerdo que está embarazada y que el embarazo le estaba sentando muy mal para su salud y por eso querían abrir esta causal y legalizar. Y el gobierno no quería legalizar el aborto bajo ningún término, bajo ninguna causal. Entonces decían, o sea, van a permitir que ella muera y que, y el niño tenía esta enfermedad que nacen sin cerebro. ¿Cómo se llama? Anencefalia. Anencefalia. Entonces decían, y todavía, o sea, corre el riesgo la vida de ella y el niño va a nacer y va a vivir días, porque con anencefalia no viven muchos días, incluso, o sea, nacen, están horas y ya mueren. Entonces decían, es ilógico, ¿cómo defienden? O sea, miren, este escenario es el escenario que van a poner para legalizar. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros frente a este escenario? Que lo primero es ¿qué están proponiendo entonces hacerle a este niño con anencefalia? El aborto. Y el aborto es cortarle en pedazos al niño, porque ya es un niño de 4, 5, 6 meses. Le cortan en pedazos, hacen el famoso, esto que hacen con estas mangueras. La succión. La succión, o sea, con succión le sacan los pedacitos del cuerpo del bebé y todo. Y se supone salvar la vida de la mujer, porque el embarazo cada vez que pasaba, creo que tenía alguna enfermedad de la columna, que estaba muy, muy mal. O sea, ella también estaba en riesgo de muerte. Entonces, pero ese es el escenario que están promoviendo ellos. No es como un niño... O sea, eso es el aborto. Entonces, a la final el gobierno fue muy firme y no permitió que se apruebe la causal, y lo que se hizo es que la mujer tenga extremas atenciones en el hospital, estuvo súper cuidada, y lo que se hizo es que se trató de cuidar la vida del bebé el mayor tiempo posible, hasta que el niño ya pueda vivir afuera en una incubadora. Entonces creo que se esperó hasta los 7 meses y la mamá con muchísimos cuidados, y ahí se hizo... Por cesárea. Se hizo una cesárea, nació el niño con anencefalia, pero el niño todavía, o sea, en la incubadora vivió, la mamá vivió,
Y el niño, bueno, vivió algunos meses todavía y de forma natural falleció y todos sabíamos que el niño iba a vivir poco tiempo por su misma situación. Pero la mamá no murió, el niño nació. Entonces, a ver, incluso en ese caso, que es un caso rarísimo, o sea, en toda la población mundial, la verdad, ese será un caso muy, muy específico, pero ni por eso se justifica el aprobar esta causal. Y este es el escenario que nos van a poner, porque siempre nos van a poner el caso más extremo, más raro del mundo para hacernos dudar que el aborto está bien. Pero miren, hasta en este caso, el más extremo posible, no fue necesario abortar, que ya les digo, abortar, y mientras más avanzados estén los meses, es más agresivo lo que se le hace al niño, ¿no? Es la verdad terrible si ustedes ven algún video. Y eso es lo que estaban proponiendo estos grupos. Amnistía Internacional, me acuerdo, era uno de los que más promovía y que decían que no, ¿por qué? No dejan, pobre mamá. Entonces, pero siempre se puede salvar las dos vidas, claro, ¿no? ¿Por claro, qué no salvar claro, a las dos? Claro. Entonces, bueno, y a ver, bueno, digo, ver la voluntad escenario. de la madre, porque estamos tomando en cuenta leyes que no le preguntan a la mamá qué, ¿no? Entonces, y casi siempre la mamá pues quiere tener a su hijo. Sí. Y nadie puede decir, no, pues ya no lo puedes tener. Entonces, hay que tener una situación de que las leyes se vayan acordes al respeto, a la justicia y a la moral, para que no haya estas situaciones. Exacto, y repetimos, las mujeres somos las más desinformadas del mundo, o sea, con decirles, ya les dije el ejemplo, o sea, creen que ya por poco a la primera siempre te quedas embarazada. Entonces, la verdad, por eso como mujeres nos tenemos que informar. Y finalmente, la última causal es la inviabilidad fetal de carácter letal. Bueno, de por sí, el nombre de la causal ya es un trabalenguas. Sí. Inviabilidad fetal de carácter letal. ¿Qué quiere decir eso? Estás embarazada, llegas donde el médico, te hacen un eco y te dicen tu bebé tiene anencefalia, ni siquiera va a... O sea, va a nacer y va a morir, o sea, lo mismo, ¿no? Lo de la anencefalia, va a morir. Ni siquiera tú estás enferma, nada, tú estás perfectamente bien. Pero te dicen que ya tiene una enfermedad de carácter terminal. Es inviabilidad fetal de carácter letal. Ahora, Jimmy, yo quisiera decir un comentario. Estas situaciones tan extremas de que un niño viene tan mal, es una en miles y miles. O sea, no es una cosa que fuera frecuente, que de cada 100 niños uno, no. Es una cosa muy esporádica. Y rarísimo. Muy raro, muy raro. Entonces, sí. Yo quisiera a los legisladores, siempre lo que he dicho, pues respetar la vida y respetar a la madre. Sí. Entonces, en este caso igual, lo mismo que el caso anterior. Lo que te dicen es que está bien hacerte un aborto. ¿Para qué vas a tener un niño que viene a sufrir y va a morir? Porque es de carácter, si te dicen carácter letal, quiere decir que, o sea, va a morir. Pero, y a través de, esa es la tercera causal. O sea, quieres hacerte un aborto y esa es una de carácter letal, pero hay otros países donde ya te dejan abortar, como en Estados Unidos, en algunos estados, si el niño tiene síndrome de Down, que el niño puede vivir años, o sea, creo que su rango de vida es hasta los 50 años más o menos, o sea, la verdad tienen una vida, y pueden tener una vida súper plena, o sea, hay profesores de universidad, diseñadoras, bailarinas, o sea, ni siquiera, o sea, en la parte del utilitarismo, ni siquiera por ahí le pueden entrar, pero no estamos hablando de personas con síndrome de Down, sino que estamos hablando de carácter letal, pero tampoco ahí. O sea, como ya vimos y como nos dice muchas veces el doc, las mujeres tenemos vocación para ser mamás, entonces incluso si tú sabes que tu bebé va a vivir horas después de que nazca, pero es tu bebé, o sea, le quieres conocer, le tuviste ahí 9 meses, pero también le quieres conocer y es tu derecho, porque muchas veces te quitan tu derecho. Claro. O sea, yo tenía alumnos que me dijeron que perdieron su bebé y en el hospital no les dieron el cuerpito del bebé. Yo les decía, pero era tu derecho pedir, reclamar eso y darle una santa sepultura, o sea, llorarle, llevarle flores hasta ahora y todo, porque además que nació, pero hubo complicaciones. Pero a veces como papás no sabemos cuáles son nuestros derechos. Y esta ley nos hace pensar eso, que si tu bebé está enfermo y va a vivir horas incluso, está bien que lo abortes antes de que nazca. Y ya vemos que siempre hay una opción para no matar. Así es. Entonces, digo, qué bueno esta ley y que haya otras leyes que ojalá
ya a nivel mundial dejen esta situación de querer reducir la población y de querer legalizar abortos a nivel mundial, porque pues, la naturaleza siempre nos va a reclamar. Uh-huh. Y yo creo que ya está reclamando en el índice de natalidad en Europa. Y nos puede reclamar hasta que vayamos, o sea, sin exagerar, a una autodestrucción con este tipo de leyes. Exacto. Hay pequeños avances como esta ley que se ha aprobado en México y tenemos que seguir apostando por la parte de las leyes, en nuestras propias vidas, también de nuestros seres queridos, las personas que conozcamos. Entonces, desde lo pequeño hasta lo grande, pero siempre vale la pena esforzarnos por defender y salvar la vida de muchos niños que ahorita corren mucho riesgo. Entonces, bueno, les agradecemos por habernos acompañado, por habernos escuchado. Queremos recordarles, ¿no?, las 3 causales que les van a decir en sus casas, y no tengan miedo a hablar de este tema con sus papás, con sus esposos, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Pasen la voz de esto que están escuchando, porque recuerden que todo esto que les estamos diciendo lo estamos diciendo desde la parte médica, desde la parte psicológica, de la parte estadística. Entonces, las herramientas que nosotros estamos compartiendo con ustedes son herramientas válidas. Ya ustedes pueden salir a hablar. Y si luego les dicen algo que no saben qué decir, bueno, le dicen, espérame un ratito, voy a seguir investigando. Fíjate. Y nos pueden preguntar a nosotros en nuestra fanpage de Facebook. Una cosa importantísima que estás diciendo. Antes la democracia en México y en todos los países pues era muy entre comillas, porque la gente opinaba a los que estaban cerca. Ahora con las redes sociales, con los medios de comunicación, a los legisladores se dan una idea, si participamos, de lo que realmente quiere el pueblo. Ajá. O sea, esto ha sido una herramienta que ha salvado vidas en el temblor que acaba de pasar. Muchos se salvaron porque se comunicaron. Pues así vamos a salvar vidas comunicándonos a los legisladores y pidiendo lo que queremos como sociedad, lo que creemos que está bien moralmente y justamente. Entonces, ojalá que participen no solo las mujeres, sino toda la sociedad. Exacto, todos, o sea, ese es el principio de la democracia. Entonces, también hay que capacitarse, ¿no? Entonces, en redes sociales, en Google, podemos seguir investigando noticias. Síganos en nuestra fanpage en Facebook, que es @amalavidaac, y ahí yo publico las ligas de las noticias de las que hablamos en el programa. Yo publico ahí y ustedes también pueden hacer comentarios, o si ustedes conocen nuevas noticias y quieren que las compartamos aquí en el programa de cada semana, lo podemos hacer con muchísimo gusto. Si tienen dudas también, entonces lo importante es seguirnos capacitando. Y otra cosa, cuando vayan a un debate, tal vez no es un debate así tan grande en televisión, pero en su casa, con su esposo, con sus hijos, recuerden, me encantó esta frase de la politóloga Gloria Álvarez: la verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Entonces, sí, una vez que comiencen a hablar la verdad, no le van a caer muy bien a la gente. Entonces, popularidad no van a ganar, solo eso les digo. Pero después, cuando las personas vean que ustedes están haciendo esto no porque están locos, bueno, tal vez sí, un poco locos por irse contracorriente, pero lo están haciendo de una forma inteligente, o están diciendo, no están diciendo cosas sin sentido. Lo que nosotros estamos hablando la verdad. Entonces, cuando la gente se dé cuenta de eso, al comienzo se van a enojar. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque son verdades muy grandes que nadie ha dicho, incluso los mismos gobiernos. Entonces, ¿cómo mi hija llega y me dice esto? No sé. Pero después de eso, recuerden que el ser humano siempre está anhelando buscar la verdad. Claro. Eso es algo que traemos todos. Fíjate que, a propósito, es el lema de la UAP. Máxima casa, ¿no? Bueno, máxima casa son ¿Cuál es el lema? El lema es la verdad los hará libres, porque fue una universidad jesuita. Les faltó lo del final. Y pero primero te hará enojar. Sigue el lema, sí, la verdad te hará libre, pero la verdad a veces es incómoda. Pero pues es la verdad. Exacto. Entonces sí, el anhelo de ser humano es la verdad. Entonces, después de que les escuchen, ya con bastantes argumentos, después se van a dar cuenta y van a decir que padre, tiene razón. Y también eso, o sea, nuestro objetivo no es señalar
a nadie ni juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Recuerden que no es nada de lo que estamos diciendo es en contra de las mujeres, ni de los médicos, ni de los gobernantes, ni siquiera de los funcionarios de los organismos internacionales, de nadie. Esto no es para juzgar a nadie. Esto no estamos en contra de nadie, solo estamos en contra del sistema que nos ha hecho pensar que matar a un niño no nacido es una buena opción, pero no en contra de la mamá. Entonces, ¿por qué cuando ustedes le digan esto a muchas personas se van a sentir juzgadas? Porque han defendido una mentira. Han defendido el aborto, se han practicado. Probablemente muchas de las personas con las que nos están escuchando o con las que hablemos se han hecho abortos o han llevado a alguien a abortar o han tomado píldoras anticonceptivas o se han puesto estos aparatos que también son abortivos, estos dispositivos. Entonces, obviamente que les va a chocar, porque nadie les dijo, pero entonces no le estamos juzgando, jamás. Lo único que queremos es que alcancen la verdad y que se unan con nosotros a defender la vida. Y eso es lo que queremos. Y eso es de verdad amar. Cuando tú le amas a alguien, tú quieres lo mejor para esa persona. Y lo mejor que les podemos dar a todos es la verdad. Claro, claro. Bueno, entonces ese es el centro de Ama la Vida. Nuestro programa es lo que está buscando, que podamos compartir y entre todos capacitarnos cada día más y aprender mucho y si es posible salvar muchas vidas de babies. Entonces les agradecemos por seguirnos y pasen la voz, síganos en nuestra fanpage y que tengan un lindo día. Hasta luego.